Sin duda alguna, estamos frente a una situación muy peculiar a nivel global. Y son estas crisis que se van concatenando. Por supuesto, la crisis sanitaria, pero la crisis ecológica, pero la crisis económica, la crisis del empleo, tantos empleos que se han perdido a nivel mundial con esta situación de la pandemia del COVID-19, y estas grandes crisis a nivel global que nos llevan a reflexiones personales en lo individual. Y una de las grandes reflexiones que tenemos nosotros, para nosotros la columna vertebral del proyecto de vida, realmente el tema de la vocación personal, y que, como lo hemos mencionado en diversas ocasiones, forma parte de este hueco educativo que nosotros encontramos en los sistemas tradicionales, donde estudiamos de todo, pero no nos estudiamos a nosotros mismos. Y esta parte medular, esta parte central, mi vocación personal. Y entonces, ¿cómo descubrir esta vocación? ¿Cómo proponer un modelo de la persona, un modelo del individuo que nos permita fácilmente y desde las edades tempranas poder encontrar nuestro perfil vocacional? Encontrarlo, asumirlo y, por supuesto, implementarlo. Y nosotros proponemos este modelo de 5 potenciales que están sustentados en la base genética, y hablamos aquí en primer lugar del potencial instintivo, que se encarga de todas nuestras funciones biológicas internas. Hablamos del potencial motriz, que habla del movimiento, de la inmovilidad, la capacidad de acción. Hablamos del potencial sexual, esta gran cantidad de energía sexual con la que contamos, y que nos habla de los procesos de procreación, por un lado, al servicio de la especie, y los procesos del placer, por otro lado, al servicio del individuo. Hablamos también nosotros del potencial emocional, esta capacidad afectiva y esta función primordial del amor, y cómo planteamos nosotros esta experiencia del amor como un supremo anhelo de plenitud de ser, y esta capacidad afectiva de conectarme conmigo mismo, con los otros, con la naturaleza, y finalmente el potencial racional, toda nuestra capacidad mental de abstracción, de razonamiento, de resolución de problemas, de toma de decisiones. Y entonces presentamos este modelo de la persona con estos 5 potenciales, donde vamos a descubrir nuestro perfil vocacional. Y este perfil vocacional, que no es hablar de una sola vocación, sino más bien de un horizonte vocacional. Un horizonte que se va a configurar a partir de los lados fuertes y débiles en cada uno de nuestros 5 potenciales. Y es muy interesante esta perspectiva de los lados fuertes y los lados débiles. Y nosotros volvemos a uno de nuestros temas centrales, la actitud. Porque la actitud es la que finalmente determina si una de nuestras características genéticas se convierte en un lado fuerte o en un lado débil. Porque podemos tener, por ejemplo, una gran capacidad mental, una gran capacidad de abstracción, pero si nuestra actitud es inadecuada y presentamos una negligencia frente a nuestra propia capacidad mental, y no la cultivamos, no la desarrollamos, entonces esta misma capacidad se puede volver en contra de nosotros. Y ahí ya lo estamos convirtiendo en un lado débil. Y por otro lado, donde quizá percibimos un lado débil en el potencial motriz, por ejemplo, la pérdida de un miembro, la amputación de una pierna, de primera instancia pareciera que ahí hay un lado débil en el potencial motriz. Pero a través de una actitud adecuada podemos convertirlo en un lado fuerte. Conocemos todas estas historias de éxito, grandes atletas paralímpicos dan la vuelta de campana a esta situación adversa y de repente se convierten en un ejemplo para todos nosotros, implementando al máximo su propio potencial motriz, logrando proezas mucho más allá de lo que personas como nosotros, aparentemente sanos, podríamos llegar a alcanzar. Y entonces esta visión de los lados fuertes, los lados débiles, siempre sustentados en la plataforma de la actitud, que nos van a permitir encontrar nuestro horizonte vocacional, recordando que la vocación personal se descubre, es decir, está dentro de nuestro potencial innato, de nuestro potencial genético, configurado por estos perfiles. La vocación se descubre, asumir nuestra vocación y finalmente implementarla. Y aquí estamos hablando de un proceso crítico, porque si entramos en una crisis al momento de este descubrimiento de la vocación. Quizá llevaba yo muchos años en una actividad laboral muy definida, y a partir de estas crisis globales y estas crisis sociales, y de repente me veo confrontado con estas
masivas pérdidas de empleo, por ejemplo. Y entonces me confronto con esta pregunta: ¿qué es realmente lo que quiero? ¿Cuál es realmente mi vocación? ¿Hacia dónde me quiero mover? Y cómo estructurar un plan que me permita realmente implementar mi vocación, hacer una transición probablemente de mi posición actual, de mi actividad profesional actual, hacia mi vocación ideal. Y que todo esto se convierta en una verdadera columna vertebral que me permita construir un proyecto de vida más armónico, más pleno,